Aló, aló. Bueno, vamos siguiendo, por favor. Los niños pueden ir a su escuela dominical. Hoy los grandes también tienen clase. Los bebecitos pueden estar en el espacio de sala cuna. Vamos tomando nuestros lugares. Les pedimos el favor, no se queden hablando atrás en la mesa del café. Por favor, sírvase su bebida, tráigala a su puesto y nos preparamos para escuchar la palabra en esta mañana. No suena. Y ahora sí. Si pueden ir tomando su lugar. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Los invito a los que están atrás, por favor, tomen sus lugares. Ya vamos a comenzar. Por favor, tome su lugar, tome su Biblia, si la trajo. Si no, tome su celular. Si tiene celular, ponga versión Nueva Biblia de las Américas. Es la versión que vamos a usar. Tome su lugar. ¿Qué tal si ya que está sentado se pone de pie? Es para hacer ejercicio, para que se muevan. ¿Qué tal si oramos antes de empezar y ponemos este tiempo en manos de Dios? Hay una palabra que ha estado recorriendo mi cabeza durante estos días que el Espíritu Santo ha venido trayendo y es santifíquense. Está en Josué. Dice, santifíquense porque el Señor va a hacer cosas grandes en medio de ustedes. Creo que Dios quiere que nosotros entremos en niveles de santidad para que Él pueda manifestar su gloria. Ya se lo voy a mostrar por medio de las Escrituras, pero ¿qué tal si cierra sus ojos y oramos que el Espíritu Santo sea hablando a lo profundo de nuestro corazón? Padre, tú dijiste que el Espíritu Santo tomaría lo que está en Cristo y en el Padre y nos los daría a conocer. Jesús, yo oro que podamos conocer tu plan, que podamos conocerte, que podamos contemplarte, Cristo. Que podamos crecer en nuestro amor y en nuestra devoción, Cristo. Te pido que mientras nos exponemos a las Escrituras seamos transformados a tu imagen, que podamos verte, que podamos contemplarte juntos y que podamos ser transformados de gloria en gloria por el Espíritu. Padre, yo oro que cualquier distracción que se quiera levantar o cualquier argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo sea derribado por el poder de tu palabra. Y oro en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos para verte, Jesús. Amén. Ya puede tomar su lugar y puede ponerse de pie. No, mentiras. Mentiras. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Hace unos meses ya Dios nos llamó a hablar acerca del Sermón del Monte. El Sermón del Monte está en Mateo 5, 6 y 7 y es el primer sermón de Jesús. Muchos habíamos hablado acerca de esto, muchos teólogos lo comparan con el monte Sinaí. No sé si usted se acuerda de esto, Éxodo 19, donde Dios viene a revelarse al pueblo de Israel y dice que hay truenos, hay relámpagos, hay humo y la voz de Dios se escucha de una manera tremenda. Y en este momento Dios estaba entregando su ley. Dice que Dios en una tabla con su propia mano escribió los 10 mandamientos y se los entregó al pueblo de Israel.
Estos 10 mandamientos son 10 cosas que Dios espera de nosotros, si se lo puedo poner en palabras simples. 10 aspectos que Dios espera del ser humano. Dios se presenta en un monte y decide entregar su ley, su deseo. Y entonces en ese momento el pueblo de Israel por alguna razón decide levantar un ídolo. En medio de que están viendo tanta majestad, están viendo truenos y relámpagos. Personalmente nunca he visto tanta gloria de Dios. Nunca he visto relámpagos, ni truenos, ni he escuchado su voz audible. Pero el pueblo de Israel estaba en esa escena, viendo la gloria de Dios. Y en ese momento todos los del pueblo, excepto Moisés, se asustan. Y Moisés se tarda un poco con Dios. Y algo que ellos deciden hacer es levantar un ídolo y adorar al ídolo. En medio de que estaban viendo a Dios en toda su majestad, en toda su gloria, el corazón del hombre se pervierte y decide levantar un ídolo. ¿Cuántas veces hemos visto la gloria de Dios y aún así hemos decidido alejarnos de Dios? ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios y en nuestro corazón se siguen levantando ídolos? Después de esto, el Dios que se presenta en Éxodo 19, piense esto, el Dios de los relámpagos, de los truenos. En Juan 1 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Imagínense lo que está diciendo Juan. El Dios de Éxodo 19, el de Génesis 1, el creador del cielo y de la tierra, se hizo hombre. Y dice Juan: y contemplamos su gloria, la gloria del unigénito. Y en ese momento Jesús empieza a hacer su ministerio, Mateo 3, y está siendo bautizado. Piense, Jesús se somete al proceso que el Padre tenía para él y él decide bautizarse. El bautismo es un símbolo donde nosotros decimos que el viejo hombre quedó en las aguas y el nuevo hombre sale. En el tiempo de Jesús era un ritual de purificación de los pecados para los judíos. Y Jesús, un hombre perfecto, sin ningún defecto, decide someterse y se bautiza. Y en ese momento, cuando está siendo bautizado, hay una escena hermosa donde el cielo se abre y dice que la voz del Padre suena y dice: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Y después de eso viene el Espíritu Santo sobre él en forma de una paloma. Después de eso dice que Jesús empezó a predicar acerca del evangelio del reino. Jesús empezó a decirle a la gente que estaba alrededor de él: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado, o el reino de los cielos se ha acercado. En la versión en inglés es interesante porque dice: el reino de los cielos está a la mano. El reino de los cielos está aquí entre ustedes. Por eso es necesario que se arrepientan. Arrepentimiento no es más que cambiar nuestra forma de pensar. Viene de una palabra que es metanoia, que es cambio de mente, cambio de mentalidad. Lo que Jesús les está diciendo a las personas que los están escuchando es: déjenme cambiarles la forma de pensar. Déjenme hacer una transformación en su mente. Mateo 3. Y empieza a predicar el evangelio del reino diciendo: el reino se ha acercado, arrepiéntanse. Después de eso, Jesús se levanta y dice la palabra que hay una reunión, digámoslo así, de avivamiento, donde dice que sanó a todos los enfermos. Dice que sanó a todos los lunáticos, a los que tenían enfermedades mentales. Imagínese la gloria que estaba viviendo Jesús en ese momento. Piense conmigo y pongámoslo en nuestro contexto. Imagínense que estamos en esta iglesia y alguien llega por esa puerta y nos dice: hay alguien en el centro, en el pueblo, y está haciendo milagros y está sanando a todo el que se la atraviesa. Una persona estaba inválida y está caminando. Una persona tenía una enfermedad mental y ahora no tiene ninguna enfermedad mental, está completamente sano. Este era el tipo de gloria que estaban viendo. Y dice que después de eso,
de tener a las multitudes con él, se levanta y da un sermón. Jesús se levanta a enseñarle a sus discípulos. Se toma el tiempo de sentarse con ellos y decirles: esta es la cultura del reino. Este reino que estoy anunciando, que estoy diciendo arrepiéntanse porque ha llegado el reino, ahora les voy a enseñar mi cultura. Usted debe tener una cultura en su casa, en su familia. Nosotros en Colombia tenemos nuestra propia cultura, pero Jesús nos está llevando a un estándar mucho más alto y nos está diciendo: déjenme enseñarles mi cultura. Déjenme enseñarles cómo es que manejamos las cosas en mi reino. Y eso es Mateo 5, 6 y 7. Hay una tabla que quiero mostrarles. Es un pequeño como resumen o un vistazo a Mateo 5, 6 y 7. Ahí está. Mateo 5, del 3 al 12, vamos a ver 8 características. Esto es el carácter del cristiano. Esto es como quiere Dios que la vida se vea en nosotros. Cómo quiere que nosotros actuemos, cómo quiere que nosotros vivamos la vida diaria y cotidiana. Mateo 5, del 13 al 16 es la influencia del cristiano. Y a mí me gusta pensar que primero Dios cambia nuestro carácter y después nos da la capacidad de influenciar a otras personas. Jesús primero se enfoca en decir: cultive estas 8 características de una persona que pertenece a mi reino. Y después de eso va a haber influencia, va a hablar acerca de la sal y la luz. En Mateo 5, 17 va a hablar acerca de la justicia del cristiano y Jesús y la iglesia. Ahí Jesús se va a tomar el tiempo de hablar realmente qué es lo que espera de nosotros, de la justicia. En Mateo 6 Jesús va a hablar acerca de la espiritualidad, va a decir cómo orar, cómo ayunar. Nos va a llevar en una jornada más espiritual y nos va a decir: miren, hagan esto, oren de esta forma, ayunen de esta forma. Jesús se va a tomar el tiempo de enseñarnos cómo hacer las cosas. Mateo 6, del 19 al 34 es la ambición o el objetivo del cristiano. A mí me gusta pensar que todos como seres humanos tenemos ambiciones, metas, propósitos, y Jesús en Mateo 6 nos dice: no. Están muy bien sus ambiciones, están muy bien sus metas, pero me dejan mostrarles un camino más excelente. De esto se trata la ambición del cristiano. Nos va a hablar acerca de relaciones en Mateo 7 del 1 al 20. Nos va a hablar acerca del matrimonio y de relaciones en general, algo que es completamente importante para nosotros. Mire cómo Jesús, como un maestro, se está tomando el tiempo de enseñarnos por estos 3 capítulos en cómo debe ser nuestro carácter. ¿Qué Él espera de nuestro carácter? ¿Qué Él espera de nosotros como iglesia? ¿Qué Él espera de nosotros como en nuestra vida espiritual? ¿Qué espera de nosotros en nuestras relaciones? Y después de eso va a haber como un llamado a la acción, donde es una dedicación cristiana o la prueba final. Es un llamado a consagrarnos. Es un llamado de Jesús a que pongamos atención y nos dediquemos a lo que Él está haciendo. Entonces, ya para hablar un poquito acerca del tema de hoy, quería darles un panorama de Mateo 5, 6 y 7. Si usted no lo ha leído, tómese el tiempo de leerlo, de meditarlo, y si necesita este cuadro yo se lo puedo dar para que usted tenga como un panorama en cómo situarse en Mateo 5, 6 y 7 y poder entender el mensaje de una manera más fácil. Pero hoy quiero hablar sobre un título, como le puse a la enseñanza: conformados a su imagen. Creo que mientras teníamos el momento de adoración, Dios me decía 2 cosas, pero la primera que me decía era: hay una injusticia más grande que el hambre
Hay una injusticia más grande que los asesinatos. Hay una injusticia más grande que gente muriendo por injusticias. Hay una injusticia más grande que un país o una nación sufriendo problemas económicos. Hay una injusticia más grande que nosotros tengamos dolores y no nos sanemos. Hay una injusticia que está tocando a la puerta de la iglesia. Hay gente que todavía no conoce a Cristo y no lo ve completamente hermoso. Mire, nosotros podemos sufrir, nosotros podemos ver injusticias, pero hay una injusticia mucho más grande que está tocando a la puerta de la iglesia y a la puerta de nuestras vidas. No conozco a Cristo y no lo conozco completamente hermoso y satisfactorio para mí. Nos estamos perdiendo del banquete completo. Cristo y sus excelencias y su hermosura. ¿Cuánto conocemos de este hombre? Hay una pregunta que un profesor me hizo hace un tiempo y me dijo, si tuvieras el micrófono, hay 40,000 personas dispuestas a escucharte durante 1 hora. ¿Puedes hablar de Cristo durante 1 hora? ¿Quién es Él? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Qué siente? ¿Cuál es su plan? El verdadero problema de la humanidad y la verdadera pregunta que resuelve todas las preguntas es: ¿quién es Cristo? ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Quién es Cristo? Este era el deseo de Pedro cuando están en Mateo 6, Lucas 6, Juan 6. Y Jesús dice: ustedes tienen que comer de mi carne y tomar de mi sangre, si no, ustedes no tienen parte conmigo. Y entonces muchos de sus discípulos empiezan a dejar a Jesús. Piensen en eso, el mayor líder de toda la historia, el Hijo de Dios, y aún así seguidores lo estaban dejando. Y Jesús se acerca a sus discípulos y les dice: ¿ustedes también me van a dejar? Y en ese momento Pedro se levanta y dice: Jesús, ¿a quién más iremos? ¿A dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde más? ¿Qué lugar más? ¿De qué más me voy a llenar? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es Cristo. Hay 2 palabras que Dios ha marcado en mi corazón durante esta temporada, y una de ellas, Dios me dijo: es necesario que restaures el primer mandamiento en tu corazón. Cuando a Jesús le preguntan los fariseos y le dicen: resúmenos la ley y los profetas, resúmenos este libro, Jesús. A veces es difícil leerlo, a veces no lo entiendo, a veces paso tanto tiempo y siento que no sé qué hacer, o solo siento que no puedo cumplirlo, y le preguntan a Jesús: resúmenos, Jesús, la ley y los profetas. Y Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Otras versiones dicen: con toda tu alma. Jesús quiere que nosotros restauremos el trono de nuestro corazón. Déjeme decirle que hay un trono en su corazón. Usted está buscando algo más, y tiene un solo lugar: Cristo. Cristo quiere que nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente lo ame a Él. Y después de eso dice: y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Usted no cree que si nosotros como iglesia nos encargamos de restaurar estas 2 cosas,
tendríamos una efectividad diferente, donde nosotros como iglesia nos concentremos en amar a Dios, amarlo realmente. Va a ser una consecuencia que nos amemos unos a los otros. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Jesús es nuestro punto final. Jesús es nuestra mayor meta. Y por eso la pregunta de toda la humanidad es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es este que partió la historia en dos? ¿Usted ha pensado eso? ¿Cómo un hombre pudo partir la historia de la humanidad en dos? ¿Qué tenía este hombre o qué hizo este hombre que nos cambió la forma en la que llevábamos contando los años? Hay un deseo en el corazón de Dios y es conformar un pueblo a su imagen. Ahora sí, abra su Biblia, vamos a ver varios versículos. Vamos a ver Mateo 5:48. Mateo 5:48 va a estar también en la pantalla si usted no tiene una Biblia. Dice: por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Ya acá Jesús nos está poniendo un estándar. Nos está diciendo: sean perfectos como su Padre en los cielos es perfecto. Jesús quiere que nosotros nos parezcamos a Él, que podamos vivir la vida que Él vivió. Se lo voy a demostrar en las Escrituras. Efesios 5:1 y 2. Efesios 5:1 y 2. Dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Mire lo que Pablo está diciendo. Nos está poniendo a Jesús como ejemplo. Nos está diciendo: amen como Él, perdonen como Él, sean como Él. Básicamente lo que nos está diciendo Pablo. Lucas 6:36. Acá me doy cuenta quién lee su Biblia en la semana, porque encuentra los versículos rápido. Y el que tenga las hojas pegadas en la Biblia es porque no ha leído esa parte. Lucas 6:36. Dice: sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. No cierre su Biblia, o Romanos 8:29, unas páginas más adelante. Mire los patrones que le estoy mostrando. Pablo y Jesús nos están diciendo: hay alguien a quien debemos imitar, hay alguien a quien debemos seguir. Y mire lo que dice Pablo en Romanos 8:29. Dice: porque a los que de antemano conoció, déjeme decirle, usted es conocido por Dios. Dice: también los predestinó, les dio un destino a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús nos dio un predestino y es parecernos a Él. Dice: para que pase algo, Él sea el primogénito de muchos hermanos. Dios quiere una familia con muchos hijos que se parezcan a Jesús. Eso es la familia, eso es la iglesia. Una familia donde muchos se parecen a Jesús. Efesios 4:32. Mire lo que dice, lo que sigue diciendo Pablo. Dice: sean amables unos con otros. Qué difícil, ¿no? Misericordioso, perdonándose unos a otros. Y da un estándar, un patrón, así como también Dios los perdonó en Cristo. Vemos el mismo patrón: perdonen, sean amables, sean misericordiosos, con un solo patrón: Cristo. Colosenses 3:13, un poquito más adelante. Mire lo que dice Colosenses 3:13: soportándose unos a otros
y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. La cruz es la muestra más grande del amor de Dios. Es el pináculo del ministerio de Jesús, donde Él muestra su perdón a la humanidad. Él se desprende de todo lo que Él es para atravesar el sufrimiento y decir: yo voy a conformar a este grupo de personas a mi imagen. Yo quiero una familia, yo quiero una comunidad que se parezcan a mí, que cuando los vean en sus sitios de trabajo, haciendo familia, en sus estudios, digan: Cristo. Yo veo la cruz. Yo veo el perdón. Por eso Pablo es tan enfático en decir: imiten a Cristo. Y nos pone un solo estándar: su perdón, su misericordia, su amabilidad. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 11:1. Pablo le va a decir a la iglesia de Corinto: imítenme a mí. Esto es muy osado. Imagínese que usted le pudiera decir a una persona: ¿sabe qué? Imíteme a mí. Pablo está diciendo: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Este debería ser el discipulado de la iglesia. Todos estamos en una carrera: imitar a Cristo. Y si alguien está empezando la carrera, imítame a mí. Yo tengo una sola meta: parecerme a Cristo. Juan 13:15. Miren las palabras de Jesús una vez más. Dice: porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Jesús antes de eso había lavado los pies de sus discípulos y se sienta un momento y les dice: así como yo lo hice, háganlo ustedes. El mismo patrón. Primera de Pedro 1:15 al 16. Mire lo que dice Pedro acerca de esto. Dice: sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Esto Dios ya lo había dicho en Levítico. Había dicho: hay un estándar, hay un patrón, soy yo. Quiero personas que se parezcan a mí. Filipenses 2:5. Sigue Pablo. Dice: haya pues, o encuentra en mí, o encuentra en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. El mismo patrón. Imiten a Cristo. La misma actitud que tuvo Jesús, que Dios la encuentre en medio de nosotros. Digamos, Efesios 1:4. Mire cómo este se relaciona con Romanos 8:29, donde dice que los predestinó para ser a la imagen de su Hijo. Dice Efesios 1:4: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Diga con unas páginas más adelante, Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. Mire lo que va a decir el apóstol Juan. Dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Piense conmigo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El apóstol Juan ya está dando por sentado que es un deber. O sea, el apóstol Juan no estaba esperando menos de las iglesias que pastoreaba. Debe andar como Él anduvo.
Si dicen que permanecen en Cristo, hay un deber: andar como Él anduvo. Esto es muy fuerte. Primera de Pedro 2:21. Mire lo que Pedro va a decir. Dice: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Otra vez el apóstol Pedro está diciendo: ustedes tienen un propósito y este es el propósito para que ustedes fueron llamados. Y está diciendo: así como Cristo sufrió, Él está esperando que ustedes hagan lo mismo. Ahora la pregunta es: ¿cómo? Si es tan difícil responder bien en mi casa, tener una buena actitud lavando los platos o haciendo aseo en mi casa, ¿cómo replico a Cristo? Si no puedo contener mi ira y exploto, ¿cómo puedo sufrir como sufrió Cristo? Si no puedo amar a las personas que tienen necesidad y preocuparme por ellas, ¿cómo yo puedo sufrir por alguien y parecerme a Cristo? Si no soy capaz de lavar mi ropa, ¿cómo puedo lavarle los pies a alguien? Si Jesús me está llamando a lavar los pies continuamente de las personas. Si no puedo perdonar, ¿cómo voy a mostrar el amor de Cristo? ¿Cómo nos parecemos a Cristo? Pablo en la mayoría de sus cartas hace un llamado a las personas y dice: sean imitadores de mí, como lo veíamos en 1 Corintios 11:1, porque yo estoy imitando a Cristo. Hay un llamado evidente y se lo acabo de mostrar en la Biblia. Estos son solo algunos versículos. Estuve y me tomé el tiempo de hacerlo, pero solo en el Nuevo Testamento hay más de 50 menciones de imiten a Cristo, el modelo de Cristo, como Cristo, hagan como Cristo, sean como Cristo. Hay un llamado evidente, un grito en la Biblia a ser imitadores de Cristo. Y mire que algo muy interesante es que la palabra que usa para imitar es la misma palabra que nosotros usamos para un mimo. ¿Usted alguna vez se ha cruzado un mimo en la calle? Y cómo él empieza a jugar con usted y lo empieza a imitar. Y si usted empieza a caminar, él empieza a caminar con usted. O si de pronto usted se frena, él se frena. O cómo a veces se ponen como si ellos estuvieran en un espejo. ¿Alguna vez usted ha visto eso? Lo que la Biblia nos está diciendo es: sean mimos de Cristo. Imítenlo. Pero para poder imitarlo, primero tenemos que volvernos estudiantes. ¿Qué es lo que está haciendo un mimo para poder imitarnos? No nos quita la mirada, nos está mirando una y otra vez, como Él. Si mueve la mano, yo muevo la mano. Y Cristo se postró, el mismo Dios. ¿Yo por qué tengo miedo de humillarme? ¿Qué tengo que perder si Él no tuvo miedo de perderlo todo? Estoy imitando a Cristo. Me hirieron y tengo que perdonar. Y duele y es doloroso. Pero veo a Cristo en la cruz, perdonando a toda la humanidad. Usted puede pensar que Jesús tenía tan 0% de egoísmo, que en medio de su sufrimiento Él está siendo martirizado, está sufriendo, y en un momento Él toma un rol de intercesión y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En un momento de sufrimiento, piénselo usted, ¿usted estaría dispuesto a pensar en los demás? Y Jesús se desprende de su dolor y hace una oración de intercesión: perdónalos, perdónalos. Este es el tipo de vida que la Biblia una y otra vez nos llama
a vivir. Y para explicarle esto, en Mateo 7, 13 y 14, no lo vamos a ver, pero Jesús habla de 3 puntos muy importantes. Dice, hay una puerta, hay un camino y hay una meta. Jesús está definiendo la vida eterna en una puerta, un camino y una meta. Ahora déjeme desglosarle esto. Si usted quiere parecerse a Cristo, tenemos que entender estas 3 etapas fundamentales en nuestra vida. Etapa inicial o etapa número 1, vamos a llamarle santificación inicial. ¿Se acuerda que Dios nos llamó a ser santos como Él es santo? La primera parte de esta santificación es la puerta. Debemos entrar por una puerta. Y Jesús dijo, es una puerta estrecha. Es difícil entrar por ahí. Ahora, esta puerta estrecha o esta entrada a la puerta no es más que cuando nosotros rendimos nuestra vida a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hay una deuda y Romanos dice que nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no podemos disfrutar de la gloria de Dios a causa de nuestro pecado. Y cuando nosotros empezamos a conocer a Jesús, caemos en cuenta de que somos pecadores, de que tenemos una deuda, que nosotros clavamos a ese hombre en el madero y tenemos que arrepentirnos. Esa es la santificación inicial. Es una entrada por la puerta estrecha. Es difícil porque requiere de humildad y de humillación. En decir, yo no puedo salvarme a mí mismo. Necesito de un Salvador. Número 1, en ese proceso usted es justificado a los ojos de Dios. Usted es libre de la condenación del pecado. Instantáneamente, es un chasquido. Usted es libre de la condenación. Pero ahora Jesús nos dijo, hay una puerta, pero hay un camino. Y el camino tiene que ser progresivo y tiene que ser caminado. El reino no solo es una puerta, sino es un camino. Y dice Jesús acerca de esto, y un camino no es más que vivir el reino. Si usted lo quiere poner en otras palabras, es una santificación progresiva. Es un caminar constante en cómo me vuelvo a la semejanza de Cristo. Nosotros pasamos la puerta, la condenación se acaba, pero déjeme decirle, la lucha con el pecado no se acaba. Y usted no es conformado a la imagen de Cristo lastimosamente en un chasquido de dedos. Dios decidió tomarse el tiempo de que sea un proceso y un camino para que usted pueda parecerse a Cristo. En medio del camino, el poder del pecado o el pecado deja de tener poder en su vida. Es ahí cuando usted de pronto empieza a caminar con Jesús y pasan 2 años y usted se da cuenta que la forma en la que le hablaba a las demás personas no es la misma. Santificación progresiva. Dios lo está conformando a su imagen. Dios está tomando el tiempo de conformarlo a su imagen. El pecado ya no nos controla. A medida que nosotros estamos creciendo en este camino de santificación progresiva, el poder del pecado o el pecado deja de tener poder sobre nuestras vidas. Usted empieza a darse cuenta que adicciones y pecados empiezan a ser rotos. Lo que antes era difícil empieza a ser fácil porque nos estamos pareciendo a la semejanza de Jesús. Las groserías dejan de tomar lugar en su boca. Santificación progresiva. Deja de ver cosas que antes veía. Santificación progresiva. Cuando Dios habla acerca de santificación, siempre habla acerca de comportamiento. Y esto no es legalismo. Es que Dios quiere que nos comportemos como Jesús. Dios quiere un pueblo, una familia que replique constantemente la imagen de Jesús. Y etapa 3, etapa final, dice esto puede ser llamado santificación final o en la Biblia habla de glorificación. Primera de Juan dice que cuando nosotros veamos a Cristo seremos como Él es.
Va a haber un momento en donde los cielos se van a rasgar y vamos a ver a Cristo venir a la tierra, y en ese momento las personas que entramos por la puerta y estamos en el camino, vamos a ver a Cristo y no va a haber más pecado en nuestro cuerpo. Vamos a ser como Él es. Primera de Corintios 15 dice: en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados a su imagen. Usted puede pensar un momento donde usted vea a Cristo y sea completamente transformado. No hay nada de presencia de pecado en su vida. No más dolor, no más llanto, no más lágrimas, no más malos pensamientos, no más luchas. Se cumplió el propósito de Cristo. Soy como Él es. Santificación final. Ahora quiero que ahondemos un poco más en la santificación progresiva. Jesús tiene un plan para nosotros, y es que seamos transformados y formemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Esto tiene que ver con las 8 bienaventuranzas. ¿Se acuerda que cuando proyectamos el cuadro decía 8 características o el carácter del cristiano? Ahora conmigo Mateo 5. Pablo va a hablar acerca de esto en Romanos 7 y 8. En Romanos 7 él va a tener como una crisis y él va a decir: ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Él va a decir: lo bueno que quiero hacer no lo hago. ¿No le ha pasado eso? Pero lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y después de eso en Romanos 8 él va a hablar acerca del Espíritu Santo. Hacia allá vamos. Pero mire que estas 8 bienaventuranzas son 8 características que Dios quiere que tengan las personas que cruzaron por la puerta y ahora que están empezando a caminar y a parecerse progresivamente, acuérdese de esa palabra, progresivamente en un proceso a Jesús. Dice: dichosos, versículo 3, dice: dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque para ellos habrá misericordia. Dichosos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. 8 características: pobreza en espíritu, llorar, humildad, tener hambre y sed, ser misericordiosos, un corazón puro, hacer la paz y ser perseguidos. Jesús se va a encargar durante esta santificación progresiva de desarrollar esas 8 características dentro de nosotros. No son 8 características que podemos escoger. No, yo quiero ser humilde, pero misericordioso no. O yo quiero, no sé, tener un corazón puro, pero hay que me vayan a perseguir. Todo Dios, pero que no me persigan. Dios quiere y está comprometido en desarrollar estas 8 bienaventuranzas en nuestro carácter. Pero la pregunta que nos hacíamos: ¿cómo? ¿Cómo reflejo a Cristo? ¿Cómo imito a Cristo? Vaya a Mateo 28, 19. De pronto usted se lo sabe de memoria. Esta es la famosa Gran Comisión. Jesús les está dando instrucciones a sus discípulos y les dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo un hombre de carne y hueso me puede decir que va a estar conmigo hasta el fin del mundo todos los días?
Yo no he visto a Jesús. Ahora vaya a Juan 14. Juan 14, 15 y 16. Esta es una llave que nos va a desbloquear las preguntas en cómo Dios quiere hacer para conformarnos a su imagen. Cómo Dios quiere hacer para que usted se parezca a Cristo. ¿Cuál es la estrategia o el modo que Dios va a usar para conformarme a su imagen? Juan 14, 15 y 16. Mire Jesús lo que está diciendo. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. En otras versiones dice ayudador. Y dice para que esté con ustedes para siempre. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Quién es el famoso consolador o ayudador? Jesús nos está diciendo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y en Juan 14 nos está dando la llave y nos está diciendo, yo voy a enviar a uno, al ayudador, al consolador, para que estén con ustedes para siempre. La estrategia de Jesús para que nosotros seamos parecidos a Él es el Espíritu Santo. Ahora, como la santificación inicial es instantánea, nos justifica delante de Jesús, también hay algo que debemos empezar a desarrollar de manera progresiva. Y ya lo vamos a ver con el Espíritu Santo. Juan 14, 26. Dice, pero el Consolador, y ahí va a decir, el Espíritu Santo, muy bien, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Aquí está la llave para las personas que sufren de memoria. El Espíritu Santo los ayudará y les recordará todas las cosas. Impresionante. Juan 16, 7, unas páginas más adelante, una página yo creo. Dice, pero yo les digo la verdad. Mire estas palabras, preste atención. Pensemos un momento antes. Si a usted le dieran la posibilidad de caminar con Jesús físicamente, ¿usted no la tomaría? Imagínese que todo el tiempo Jesús va a estar con usted. Personalmente yo me la pasaría haciéndole preguntas. Jesús, ¿cómo hacemos esto? Jesús, ¿cómo hago esto? Jesús, ¿me he visto así o así? Jesús, ¿cómo hablo? Jesús, ¿tú cómo harías ministerio? Jesús, ¿tú cómo tratarías, si tuvieras una pareja, cómo tratarías a tu pareja? Jesús, ¿tú cómo respetarías a las personas que tienes alrededor tuyo? Jesús, ¿tú cómo honrarías? Jesús, estaríamos llenos de preguntas donde tuviéramos a Jesús. Hace poquito estábamos leyendo un libro en un grupo que tenemos y estábamos estudiando el Espíritu Santo, y este autor hablaba acerca de si Jesús todavía estuviera con nosotros, ¿cuántos años tendrían que pasar para que una persona estuviera un minuto con Jesús? Tenían que pasar más o menos como 5 años. Imagínense esperarse 5 años para estar un minuto con Jesús. Y ahora Jesús, en medio de que se está despidiendo de sus discípulos, y piense, sus discípulos habían caminado con él 3 años y medio, lo iban a extrañar. Y Jesús les dice en Juan 16, 7, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Piense conmigo un momento, 3 años y medio de ministerio y me está diciendo que me conviene que se vaya. Si yo fuera un discípulo de Jesús, le hubiera dicho, no me conviene que te vayas, me conviene que te quedes conmigo. Y Jesús les dice, ustedes no saben, les conviene, porque yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Juan 16, 8, un versículo más adelante. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 14, Él me glorificará. Hay una señal de que es el Espíritu Santo. Él me glorificará, pues tomará de lo mío, era lo que orábamos al principio, y se los hará saber.
Versículos más adelante dice, porque todo lo mío es del Padre y todo lo que procede de mí es del Padre. O sea, piense, usted tiene a disposición una persona que toma información del Padre y el Hijo para dárselo a saber. Usted se preocupa por cosas y tiene a la persona más cercana a usted para preguntarle todo lo que necesita. Por eso versículos antes Jesús dijo, Él les enseñará todas las cosas. Usted necesita sabiduría, por eso Santiago va a decir, pídala. Usted necesita discernimiento, amor. Usted necesita compasión, pídalo. Hay 2 puntos esenciales y ya estoy terminando, pero que necesitamos entender para que este caminar en conformarnos a la imagen de Dios de alguna u otra forma sea exitoso. Y número 1, lo dividí en 2 puntos, es que sí o sí necesitamos comunión con el Espíritu Santo. Sí o sí, si usted quiere convertirse en Jesús, o si usted se ve atascado en convertirse en Jesús y usted usted siente que no puede llegar a ese estándar que Jesús le está poniendo, es indispensable que tenga comunión con el Espíritu Santo. Mire lo que Pablo ora por la iglesia de Corinto en 2 de Corintios 13:14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Está orando 3 cosas, pero centrémonos en la última, la comunión con el Espíritu Santo. Hay algo que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida cristiana y es tener comunión con el Espíritu Santo. Esta comunión es una palabra en griego que es koinonía y habla de asociación o participación conjunta. Habla acerca de una interacción. O sea, el Espíritu Santo no va a hacer toda la obra él solo. Él necesita de interacción y de asociación con nosotros. Es ahí cuando entra la hermosa arma del ayuno. El ayuno no es torcerle el brazo a Dios. Es como yo tuerzo mi voluntad a la voluntad de Dios. Es yo ponerme en un lugar donde yo decido, quiero ser conformado a la imagen de Dios. Yo no puedo, pero si esto se trata de participación, vamos a hacerlo juntos. Que se muera mi carne y que crezca el Espíritu dentro de mí. Por eso Pablo en Gálatas va a decir, hagan morir las obras de la carne. Porque todo lo que es de la carne se opone al Espíritu. Y Pablo va a decir, cultiven el Espíritu. Y después en Gálatas va a decir, el que siembra para la carne, cosecha para la carne. Y después va a decir, pero el que siembra para el Espíritu, eso mismo cosechará. Pablo nos está dando la llave, nos está diciendo comunión con el Espíritu Santo. Caminen, es una manera progresiva, es un caminar constante. Siembren y cosecharán. Si sembramos solamente a nuestra carne, ¿qué va a salir en el tiempo de presión? Carne. Si sembramos para el Espíritu, ¿qué va a salir en el tiempo de presión? Espíritu. El fruto del Espíritu. Ahora el Espíritu Santo está buscando una asociación o participación conjunta. Él no va a tomar a alguien que está sentado y lo va a transformar por completo. Él va a llevarlo y va a caminar con él y le va a enseñar cómo hacerlo. Participación conjunta, interacción. Número 2, y con esto quiero terminar, llenura del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y pueda que esto le suene difícil, raro a usted, pero Pablo en Efesios, va a hablar acerca de esto. Y miren lo que dice Pablo. Efesios 5, 17 al 21. Dice, así pues, no sean necios,
sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Pausa. Pablo ya nos está diciendo, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Digamos leyendo. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Otras versiones dice hay poco provecho. No sirve de nada que se embriague con vino. Dice, sino sean llenos del Espíritu. Dice, conozcan cuál es la voluntad de Dios, no sean necios. La voluntad de Dios es que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? Mire lo que dice Pablo. Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Acá hay algo que me parece interesante. El corazón para los judíos habla de sentimientos, voluntad, deseos. No, es que yo no puedo adorar con mis sentimientos. Pablo no está diciendo eso. No puedo emocionar, no puedo llorar porque es que eso es muy religioso. A Dios no le gustan los sentimientos. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, alaben a Dios con todo su corazón. Emociones, sentimientos, deseos, todo. Pablo está llamando a una iglesia, canten, alaben, diríjanse con alabanzas y serán llenos del Espíritu Santo. Todo el tiempo adórenme y serán llenos del Espíritu Santo. Y después dice, den siempre gracias en todo, cultivar un corazón lleno de gratitud en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y después dice, sométanse unos a otros en el temor del Señor. Una vida de sometimiento a la autoridad. Este verbo que Pablo está usando, estoy terminando y présteme mucha atención, está usando en este versículo de sean llenos, estén siendo llenos, es constante. No vale con una llenada, necesita ser constante. Busquen constantemente estar llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos las Escrituras y hay un llamado a ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que entender que hay dos dimensiones del Espíritu Santo. Te lo voy a mostrar en las Escrituras. Ahora Juan 20, 21 al 22. El Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y Dios lo pone como un sello. Pablo va a decir que son las arras. Las arras era como un sello. ¿Usted alguna vez ha visto una carta de las que enviaban antes? Cerraban la carta y le ponían un sello. Eso quería decir que esa persona, digamos, si yo estaba enviando una carta, mi sello tenía una M y eso quería decir que Mateo era quien estaba enviando la carta. Esa carta era propiedad de Mateo. Ahora Pablo va a decir que las arras del Espíritu, Dios pone un sello en nosotros. Mire Juan 20, 21 al 22. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. Los discípulos ya tenían el Espíritu Santo. Ahora conmigo Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Los discípulos ya tenían el Espíritu Santo. Ahora había una dimensión diferente a tener un sello del Espíritu Santo.
que venga sobre ustedes. Esto es lo que muchas personas dicen, la llenura del Espíritu Santo. No basta con tener al Espíritu Santo para conformarnos a la imagen de Cristo. Escúcheme bien, para conformarnos a la imagen de Cristo. Usted puede tener el Espíritu Santo y es salvo y es un hijo de Dios, pero puede estar lejos de parecerse a Cristo. Ahora, y recibirán poder. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿De quién? De Cristo. Jesús está dispuesto a derramar su Espíritu en nosotros para ser testigos de Cristo. No hay otra forma, no hay otra estrategia. El Espíritu Santo es quien me hace ser como Cristo. Y necesito de su poder y necesito de su llenura. Ahora su Biblia en el último versículo, Lucas 11. Ya con esto termino. Mire lo que dice Jesús. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Sigue diciendo Jesús, versículo 11, o supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso se le dará un escorpión? ¿Acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Y ahí a veces nos quedamos. Pidan, llamen y se les abrirá y se les dará. Y Jesús termina diciendo, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Si usted está luchando con ser conforme a la imagen de Cristo, o si usted anhela ser conformado a la imagen de Cristo, es necesario que pida, que llame, que busque, y va a hallarlo. ¿Cuánto más un padre que es malo sabe dar buenas dádivas a sus hijos? ¿Cuánto más Él dará al Espíritu Santo? No hay forma de que haya un pueblo a semejanza del Hijo si no es lleno y vive constantemente en comunión con el Espíritu Santo. Yo le invito a que cierre sus ojos. Y si usted no ha experimentado o no ha vivido lo que dice Hechos 1:8, y recibirán poder y vendrá sobre ellos el Espíritu Santo, yo le invito a que usted pueda pedirlo. Jesús, yo quiero que el Espíritu Santo venga sobre mí. Quiero que el Espíritu Santo venga y me tome por completo. Esto no es algo que debe pasar una sola vez. Pedro estuvo en Hechos 2 y después estuvo en Hechos 10. Busquen, clamen, llamen. Y Dios les enviará el Espíritu Santo. Padre, yo oro que venga sobre nosotros tu Espíritu. Jesús, yo oro que venga un bautismo de tu Espíritu sobre nosotros. Queremos ser completamente llenos, sumergidos, porque queremos ser a la imagen de Cristo. Jesús, no podemos
hacer ministerio, no podemos hacer iglesia, no podemos hacer familia, no podemos hacer trabajos si no somos llenos del Espíritu. Padre, yo oro por una llenura en tu iglesia, como nunca antes, rebosando. Padre, yo oro que se cumpla Joel sobre esta generación, sobre esta iglesia, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Estamos insatisfechos, Jesús, y queremos más de tu espíritu en nosotros. Te pido que nos llenes y que seamos llenos de la plenitud de Dios.